Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días a todos. Intervengo en este pleno por primera vez para defender esta moción sobre la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que, como bien saben sus señorías, es uno de los compromisos adquiridos por el Partido Socialista en su programa electoral. Con esta moción ponemos voz al sentimiento general y ampliamente mayoritario de las corporaciones locales. El municipalismo siempre ha sido una seña de identidad del Partido Socialista desde hace ahora casi 137 años. Somos un partido que gobierna en 2.800 ayuntamientos y participa activamente en el gobierno de otros 400. Cuando la Ley 27/2013 de 27 de diciembre vino a reformar la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, se crearon muchísimas expectativas en las corporaciones locales, que pensaban que con su título, de una vez por todas, venían a clarificar, a racionalizar, a ordenar y garantizar las competencias y servicios que desde los ayuntamientos se le venía prestando a sus vecinos. Pero la realidad, y con la experiencia tenida durante la vigencia de esta ley, nos ha hecho ver que tras este título lo único que existía era el mayor ataque a la autonomía local que se ha producido en nuestro país durante los últimos 30 años. Y les digo esto como una persona que conoce muy bien lo que es el ámbito local, una persona que ha sido alcaldesa y concejala de un pequeño pueblo de menos de 3.000 habitantes, que cree y trabaja por mejorar los servicios que desde un ayuntamiento se prestan a sus vecinos y que ha visto cómo esta ley, la Lrsal, ha supuesto un menoscabo de las capacidades de las corporaciones locales para actuar del mismo modo y en las mismas materias que venía haciendo durante los últimos años. Como diría Montesquieu, las leyes inútiles debilitan a las necesarias, y esta es, sin lugar a dudas, una ley inútil. Esta no es la ley que estaban esperando los ayuntamientos, porque no aborda los verdaderos problemas, ni profundiza en la democracia, ni soluciona sus problemas de gestión, ni resuelve de una vez por todas una financiación local justa de acuerdo a sus competencias. Esta ley se hubiera merecido ser aprobada y publicada el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, porque tras un título tan pretencioso se escondía la necesidad de cumplir con una imposición de Bruselas que el Partido Popular vendió diciendo que iba a suponer un ahorro de 7.000 millones de euros. Y lo que de verdad escondía era el mayor ataque de la historia a la democracia de las administraciones locales. Y que en lugar de colaborar y de coordinar su actividad con el resto de administraciones, la sitúa en una posición de tutela, como si fueran menores de edad sin saberse gobernar. Esta ley, que desde el principio fue tan conflictiva que tras varios intentos fallidos de aprobarla consiguió lo que raramente consiguen una ley: la unanimidad de todo el mundo en su contra, incluidos muchos ayuntamientos del Partido Popular. Porque con esta ley, aprobada por el PP, se elimina la posibilidad de que la Administración local ejerza competencias en sanidad, competencias en educación, competencias en servicios sociales, competencias en políticas de igualdad y un largo etcétera. Y al acabar con esta posibilidad se está limitando la capacidad de actuación de la Administración en situaciones en las que se hace absolutamente necesario trabajar para garantizar unos mínimos de dignidad, de cohesión y de convivencia en el conjunto del Estado. Esta ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado y en especial de las entidades locales. Esta ley pone la gestión contable por encima de la atención a los ciudadanos y de la calidad de la prestación de los servicios a las personas que más lo necesitan. Cuando los ayuntamientos son las administraciones más valoradas por los ciudadanos, cuando sabemos que es la administración más cercana, cuando han demostrado que son los mayores conocedores de los problemas reales que tienen sus vecinos y cuando somos conocedores que la Administración local tan solo supone un 4% del déficit público, aparece esta ley. Ley que lo único que ha conseguido es empequeñecer a los ayuntamientos y atarles de pies y manos, impidiendo su actuación en la solución de los problemas reales de los ciudadanos.
Desde el principio, el Partido Socialista se opuso frontalmente a esta reforma, porque entendemos que ataca y daña la raíz misma del Gobierno municipal. Recorta competencias a los ayuntamientos, abriendo el camino a la desaparición o a la privatización de los servicios que se prestan desde las corporaciones locales. El objetivo de esta ley no era otro que traspasar los servicios locales a manos privadas, y son los ciudadanos los que deberían hacerse cargo de la subida de los precios públicos y de las tasas. El equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas que pretendía vendernos el señor Montoro a los organismos de la Unión Europea se hizo a costa de menos servicios públicos, de servicios más caros y de bastante peor calidad, como consecuencia de este ataque a la administración local. Estas corporaciones, los ayuntamientos, en su gran mayoría han cerrado el año pasado casi sin déficit y en muchos casos con superávit, dándose la paradoja de que muchos ayuntamientos y diputaciones tienen un dinero disponible, pero que no se pueden gastar para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos que más necesitan ayuda. Y todo ello por la imposición indiscriminada de la regla de gasto. Uno de los principales ataques de esta ley, la Lrsal, al municipalismo ha sido un cambio profundo en la organización del sistema público de los servicios sociales, que afecta al reparto y a la relevancia de la Administración local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de toda clase de facultades de acción en este ámbito, y uno de los más importantes para construir una comunidad y donde resulta esencial la proximidad y la cercanía para la prestación de los servicios. Fíjense si era tal la barbaridad que se había aprobado que el propio señor Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, envió el pasado mes de noviembre una circular a todos los ayuntamientos de España en la que se les decía que la aplicación de la ley, aunque la ley especificase algo distinto, se haría en diferido o, lo que es lo mismo, instando a los ayuntamientos a incumplir la disposición transitoria segunda de asunción por las comunidades autónomas de las competencias relativas a los servicios sociales. Y todo ello reconocido por el propio señor ministro de Sanidad en el Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado el pasado día 7 de octubre del 2015. Y es que la situación era especialmente preocupante, ya que el 2016 era la fecha límite que se establecía para que las entidades locales dejaran de prestar una parte muy importante de estos servicios sociales, que deberían ser asumidos o financiados por las comunidades autónomas, algo que éstas no estaban dispuestas ni en condiciones de hacer. Pero entre la misiva del señor Beteta a los ayuntamientos y el día de hoy ha sucedido un hecho que viene a aclarar la situación, y que es exactamente el día 3 de marzo el Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado la inconstitucionalidad de una parte muy importante de esta ley, de la Lrsal, al entender la intromisión del Estado en el desarrollo de unas competencias que no le son propias, sino que están atribuidas por la Constitución y por los estatutos de autonomía a los gobiernos regionales. Esta sentencia es una buena noticia para los que defendemos el valor de la proximidad en la prestación de los servicios sociales, y estamos convencidos de que no será la última sentencia que modifique la Lrsal. Esta sentencia del Tribunal Constitucional significa un rechazo a la reforma local del Partido Popular, que todos los grupos políticos, todos salvo ellos mismos, queremos derogar más pronto que tarde. La Lrsal no respeta las competencias de las comunidades autónomas y ha puesto en peligro la prestación no solo de los servicios sociales básicos, sino de otras actuaciones llevadas a cabo por las corporaciones locales. Esta ley es un auténtico despropósito, un despropósito que atenta contra la democracia local y que perjudica seriamente los servicios que venían recibiendo los ciudadanos desde hace muchos años. Con esta ley no se da solución a las demandas de los gobiernos locales, no clarifica competencias ni asegura una adecuada financiación y supone un golpe brutal al estado del bienestar, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Cuando la Lrsal ha supuesto que los gobiernos autonómicos de Andalucía, de Asturias, de Cataluña y de Canarias y los parlamentos autonómicos
de Extremadura y Navarra interpusieran recursos ante el Tribunal Constitucional, cuando ha supuesto además que 8 gobiernos autonómicos hayan aprobado normas para blindarse de esta reforma local, algunos de ellos del Partido Popular, como Galicia, Castilla y León o Madrid, y cuando por primera vez en la historia se ha tenido que usar el llamado conflicto en defensa de la autonomía local, en el que más de 3.000 ayuntamientos, que representan a más de 16 millones de españoles, se sumaron a dicho recurso, es porque algo no funciona. Y algo no funciona cuando la propia Federación de Municipios y Provincias aprobaba en su 11ª Asamblea una resolución exigiendo al Gobierno del Partido Popular la derogación inmediata de esta ley tan injusta y tan dañina para los ayuntamientos. Porque esta ley quiebra una estructura ya consolidada y limita extraordinariamente la capacidad de gestión y de prestación de servicios para las corporaciones locales, desnaturalizando por completo el sistema actual en unos momentos en los que las cifras de la pobreza en España son cada día más dramáticas y más alarmantes. Hay que recordar que en la actualidad 1 de cada 5 personas vive en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza. Casi 3 millones de menores de edad, 1 de cada 3, están en riesgo de pobreza. La tasa de cobertura por desempleo ha bajado hasta dejar desatendidas a la mitad de las personas en paro. Y hoy en día, tener un trabajo ya no garantiza poder llegar a fin de mes y poder pagar todas las facturas. Y paradójicamente, el Gobierno del Partido Popular, en lugar de preocuparse por aquellos ciudadanos que peor lo están pasando, que están pasando esta crisis, acuerda consigo mismo y en contra de todos los partidos políticos adoptar una serie de medidas que reducen al mínimo los servicios sociales de proximidad y que ha supuesto la destrucción de más de 10.000 puestos de trabajo en el sector público local. Esta ley nacía supuestamente, y según su título, que ahí se queda, por cierto, con un afán de clarificación competencial y de racionalización de la estructura local. Pero en realidad lo que ha supuesto es un desorden competencial que ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas han debido solucionar poniendo mucho esfuerzo de su parte, mucha voluntad y, sobre todo, a escondidas de esta ley. Porque es que no es posible imaginar que un vecino que tenga que dirigirse a la Diputación Provincial para solucionar sus problemas del día a día. ¿Se imaginan ustedes a un alcalde, a una alcaldesa, remitiendo a sus vecinos a otra administración ante un problema tan grave como puede ser la violencia de género? Un alcalde o una alcaldesa no se pueden quedar impávidos cuando sus vecinos acuden al ayuntamiento a solicitar, por ejemplo, una beca de comedor para que al menos sus hijos hagan una comida al día. Estas y otras situaciones similares hacen que propongamos la derogación de esta ley, tan dañina para el mundo local, y que de seguir en vigor mucho más tiempo va a suponer crear 2 Españas, la de los ciudadanos de primera que vivirán en las grandes ciudades y la del resto de los ciudadanos que tendrán que esperar que otras administraciones autoricen a sus ayuntamientos para poder prestar servicios tan básicos como la atención a la infancia, la ayuda de domicilio o las bibliotecas. Pero es que no nos conformamos con la derogación de la Lrsal, sino que cada vez es más necesaria la elaboración de una nueva ley de régimen local que sea el fiel reflejo de lo que en realidad sucede en los ayuntamientos españoles y que coordine sus actuaciones con el resto de las administraciones. Una ley que proporcione una financiación adecuada y estable, y todo ello con miras a poder prestar los mejores servicios a los ciudadanos, de la forma más eficaz y de la forma más cercana. Y para esto habrá que definir con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado y en los tributos de las comunidades autónomas. Y además, y esta es la propuesta del Partido Socialista, la nueva ley de las corporaciones locales habrá de hacerse de una manera consensuada, de tal forma que habrá que tener en cuenta las opiniones, las necesidades y las diferentes realidades de los municipios españoles.
Habrá que contar, como no puede ser de otra manera, con la Federación de Municipios y Provincias de España para garantizar el éxito de una norma que contribuya a la articulación social y al equilibrio territorial. La nueva ley deberá responder definitivamente a las demandas municipalistas, que en definitiva son las demandas de la propia ciudadanía. Y finalizo, señorías, y a modo de reflexión les dejo otra frase del gran pensador de la Ilustración francesa, Montesquieu, que dice: una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Gracias, señoría.